En virtud de ello les comunico que he rendido mi declaración ante el Ministerio Público a través de la doctora Carla Cesenarro Monge, en compañía de mi abogado, el doctor Julio Rodríguez Delgado. En este sentido, a efectos de no interferir con la investigación del Ministerio Público y luego de haber coordinado con mi abogado, solo les puedo decir en este momento de que la persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Mesa Villarreal. Por respuesto, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República, en esta ocasión, y luego de coordinar con mi abogado, el doctor Julio Rodríguez Delgado, voy a acogerme al derecho de silencio hasta contar con las medidas legales y personales que me garanticen mi seguridad. Y precisamente nos comunicamos con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien vamos a analizar los casos de Samir Villaverde y la primera dama Lilia Paredes. Doctor Lamas Puccio, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Empecemos por el caso del señor Villaverde. Luego de haber dado estas declaraciones bastante explosivas relacionadas a un presunto fraude, en las cuales no ha presentado, por supuesto, ninguna prueba, se esperaba que hoy viernes pudiera dar algún adelanto o alguna prueba de lo que había manifestado. Sin embargo, lo único que ha hecho el señor Villaverde es lanzar un nombre y adicionalmente acogerse a su derecho a guardar silencio. ¿Cómo podemos interpretar esta actitud del señor Villaverde el día de hoy ante la Comisión de Fiscalización? Bueno, es parte de un plan o una estrategia en los términos de brindar información de forma sistemática, pero en la medida de lograr algún tipo de beneficio de contenido procesal, sobre todo en lo que se refiere a su integridad personal. Este es un proceso complejo, largo, pero evidentemente las pruebas, la contundencia de las mismas es lo que debe marcar la ruta. Y si estas pruebas son ofrecidas al Ministerio Público, en términos de lograr algún tipo de beneficio, entiendo yo que lo que podría estar de por medio es un proceso de colaboración eficaz. Y en el proceso de colaboración eficaz, como es un proceso reservado, es ahí donde tendrían que presentarse las pruebas, porque presentarlas en el Parlamento o presentarlas en una declaración, digamos, indagatoria, como la que habría sucedido el día de hoy en la mañana, desde el punto de vista de logro de algún tipo de objetivo y beneficios en términos personales, tiene muchas limitaciones. Entonces, acá estamos en un proceso de negociación, en el sentido de que yo ofrezco pruebas, esas pruebas se convierten en elementos fundamentales en el análisis de los hechos, en el tema del fraude electoral, pero progresivamente también yo quiero lograr algún tipo de beneficio. Y en esa línea de análisis, la única manera de poder lograrlo es iniciando un proceso de colaboración eficaz y no brindando este tipo de pruebas, como podría ser, por ejemplo, ante la Comisión de Fiscalización, porque los congresistas no tienen prerrogativas en términos de lo que acabo de explicar. Los únicos que podrían resolver algún tipo de beneficio inmediato son los fiscales, y para eso está el proceso de colaboración. Entonces, no se trata de que porque el día anterior hizo un anuncio de esa magnitud, al día siguiente tendría que haber ofrecido las pruebas. Yo creo que esto es parte de un esquema sistemático que tiene que someterse a las leyes procesales penales, y los únicos que en este momento pueden entrar en ese proceso de negociación son los fiscales. No son ni siquiera los jueces, ni los congresistas, ni ninguna otra autoridad. Por eso que acá lo que se está tratando de hacer es de consolidar de manera sistemática la información, pero partiendo, por supuesto, de una premisa sumamente importante, y es el anuncio. Se ha hecho el anuncio en los términos como acabamos de escuchar,
y ahora en los términos de reserva procesal se empezarán a aportar las pruebas que sustentan un dicho de esta naturaleza. Ahora, Hay que doctor, entender, es sí, importante precisamente establecer esa diferencia para que el público tenga clara esta división entre el espacio político, que es la Comisión de Fiscalización, y el espacio judicial, que es el caso de las declaraciones que el señor Villaverde pueda dar ante el Ministerio Público, porque suelen confundirse muy menudamente las dos instancias. Y claro, evidentemente, pues, cuando hablamos de una comisión del Congreso de la República, estamos hablando de un ente político frente a una situación que es estrictamente jurisdiccional, ¿verdad? sí, exactamente, ¿no? O sea, hay que separar lo judicial, jurisdiccional, de lo que es político. En lo jurisdiccional, judicial, hay que someterse a una serie de procesos y es ahí donde tienen que aportarse las pruebas respecto al tema del fraude electoral. Si estas pruebas fueran aportadas al Parlamento, el Parlamento no tiene prerrogativas en este momento porque lo que hay de por medio es una comisión de fiscalización que tendrá que emitir un informe, este informe tendrá que ser sometido al Pleno para que lo apruebe y a partir de lo que decida el Pleno recién se formalizaría la denuncia ante el Poder Judicial. Eso puede tomar varios meses. Lo mismo puede suceder en el tema judicial. Si bien es cierto que Samir Villaverde puede lograr algún tipo de beneficio inmediato, eso no significa de ninguna manera que el desempeño del gobierno y de Pedro Castillo pueda verse en alguna medida trastocado. Acá lo que tendría que plantearse es una demanda de amparo para que sobre la base de lo que se ha venido acopiando información hasta este momento, tenga que ser la justicia constitucional la que pueda tomar una decisión más rápida, porque si esperamos que el Poder Judicial y el Ministerio Público resuelvan un proceso de esta naturaleza en términos de demostrarse que ha habido fraude en los actos electorales, eso en la práctica puede durar varios años, 5 o 6 años, como estamos viendo cómo duran los juicios de corrupción. Lo mismo pasa en el Parlamento. En el Parlamento, para poder destituir a Pedro Castillo, habría que plantear una demanda por vacancia, por situaciones de contenido moral. Y eso de ninguna manera se puede tomar en la práctica en estos momentos por el tiempo que dura y porque ya hemos visto los resultados de los debates que se suscitan en el Parlamento cuando se planteó la vacancia por inmoralidad. Entonces, en ambas prerrogativas estamos frente a un gobierno que no está decidido de ninguna manera a renunciar, que está haciendo uso de todas sus prerrogativas y lo que está tratando es de ganar tiempo para poder consolidar a través de otras instituciones una fortaleza política que impida cualquier gestión de carácter judicial que apunte hacia el estado de vacancia. Yo creo que hay que estar conscientes de esta realidad porque se crean muchas expectativas con justa razón. Puede haber muchísima información sobre el fraude que pueda estar corroborada incluso con pruebas, pero mientras el Parlamento o el Congreso no tome una decisión sobre el particular, sujetarnos y someternos a un proceso de colaboración eficaz que puede tomar un año y posteriormente tener que ser aportado a un segundo juicio, pueden pasar 5 o 6 años y mientras tanto la situación gubernamental va a ser exactamente la misma, ¿no? Ahora, doctor, corríjame si me equivoco. Además, las declaraciones que hace Samir Villaverde relacionados a este presunto fraude, sobre el cual, insisto, no ha presentado ninguna prueba contundente, simplemente son sus dichos, no tiene nada que ver con el tema que está investigando específicamente la Comisión de Fiscalización del Congreso en este momento. Es decir, si la comisión quisiera investigar lo dicho por Samir Villaverde relacionado al fraude cometido en las elecciones del 2021, tendrían que pedir autorización al Pleno para que se amplíe su capacidad de trabajo sobre ese tema, teniendo en cuenta que ya había habido una comisión investigadora sobre el tema del fraude en el Congreso de la República anteriormente, ¿no? Ese es otro adicional que hay que tener en cuenta. Tengo entendido que hay una comisión que está investigando el fraude. Así es, y que llegó a ninguna conclusión. Pero precisamente Claro, le hago la pregunta relacionada a la Comisión de Fiscalización, que no tiene entre sus facultades investigar este tema específicamente. Por eso manifestaba, ¿no? Hay de por medio una comisión que fue la que asistió al penal de Piedras Gordas para tomarle la declaración.
que no es necesariamente la comisión que está investigando el fraude electoral. Ujú. Hay otra comisión que está investigando el fraude electoral y es la que tendrá que emitir un dictamen. Ambas comisiones, en los términos de lo que significa el dictamen, significa que el dictamen tendrá que ser sometido al Pleno. Una vez que sea sometido al Pleno, aprobado por el Pleno, y tendría que ser el Congreso el que denunciara ante el Ministerio Público un fraude electoral. Como sabemos, el entrampamiento en la gestión política parlamentaria, el entrampamiento en la gestión judicial del Ministerio Público, hasta la fecha no han podido tener resultados prácticos, pragmáticos, reales, porque el debate político entrampa de manera intencionada cualquier resultado. Por otra parte está el tema judicial a cargo de los fiscales que están investigando. Yo no sé si Samir Villaverde se acogerá a la colaboración eficaz, porque tampoco no es pragmático ni real esperar que porque ayer hizo ese anuncio, inmediatamente va a ofrecer las pruebas. Someter las pruebas significa, entre otras cosas, sujetarse a un proceso de colaboración. Tendría que verificarse la información dentro del proceso de colaboración. Tendría que esperarse la homologación del proceso de colaboración ante un juez. Y eso puede tomar mucho tiempo, muchos meses, en igualdad de condiciones a lo que está sucediendo en el Parlamento. Es decir, tanto el ámbito judicial del Ministerio Público que está investigando, como el ámbito político de las comisiones que están funcionando dentro del Parlamento, tienen grandes limitaciones para poder, digamos, interferir frente a un gobierno que está decidido a quedarse bajo todas las condiciones, que nunca Pedro Castillo está dentro de su mira renunciar al gobierno porque sabe que el panorama político y judicial es muy complejo, y por otra parte porque toma demasiado tiempo. Entonces acá también hay una carrera contra el tiempo en el sentido de que cuanto más se desgasten las investigaciones en el Ministerio Público o en el Parlamento, el proyecto político y el estado de gubernamental sigue siendo exactamente igual, porque a Pedro Castillo no lo pueden sacar a través de una solicitud de vacancia por inmoralidad, como ha sucedido en anteriores oportunidades. El Ministerio Público se toma demasiado tiempo, pueden pasar varios años, hasta que ese supuesto proceso de colaboración eficaz, en la que estarían las pruebas que está ofreciendo Samir Villaverde, se consolidara, y esto a su vez tendría que aportarse a un segundo juicio. Entonces, el entrampamiento burocrático, legal, judicial, parlamentario, está tan enraizado unas cosas con otras, que más allá del aspecto meramente sensacionalista, que con justa razón generan información de esta naturaleza, en la práctica tienen poca utilidad. Doctor, ahora pasemos a hablar de la presencia de la primera dama Lilia Paredes, que hoy día ha sido citada precisamente por la Fiscalía que conduce la doctora Taquire para dar su testimonio relacionado a los dichos por Karelyn López. Lo que tenemos entendido es que la primera dama llegó muy temprano, a las 10 de la mañana, a la Fiscalía, pero que, según fuentes del diario El Comercio, se habría acogido a su derecho a guardar silencio. ¿Qué significa que la primera dama haya decidido acogerse a este beneficio, a este derecho que tiene ella como una persona que acude a la Fiscalía para responder por estas situaciones? Es una prerrogativa que le asiste a todo investigado de quedarse callado y no responder, pero esto es parte justamente de esa metodología a la que he hecho referencia hace unos instantes atrás, en el sentido de que el proceso judicial es tan aletargado frente a la rapidez de los acontecimientos que uno con otro no es compatible. Y mientras la señora mantenga su derecho al silencio, esto tendrá que continuar siendo investigado, y cuál será el resultado dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos meses, que se dará como cierto el proceso de colaboración eficaz de Karelyn López, pero ese proceso de colaboración eficaz no significa de ninguna manera una sentencia contra Pedro Castillo. Ese proceso de colaboración eficaz se convertirá en un indicio que tendrá que ser ofrecido cuando se inicie el juicio contra Pedro Castillo. Pero como sabemos, Pedro Castillo, de acuerdo a lo que ha señalado el anterior fiscal de la Nación, no puede ser investigado. Por lo tanto, él tendrá que acabar los 5 años de su gobierno y ahí recién se verá si efectivamente
hay el suficiente sustento pragmático legal para Claro. poder iniciarle un juicio que a su vez puede durar varios años. Muchas En gracias, síntesis, doctor no Lamas hay Puccio, por haber estado con compatibilidad entre nosotros. todos aspectos, ¿no? Así es, muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por haber estado con nosotros y aclararnos el panorama legal en estos dos casos.